Bien, niños, queremos que esta tarde estén súper atentos. El tema de esta tarde es Dios atiende mi llamado. Así que, Pablito, te voy a contar una historia. Sí, cuéntamela, quiero escucharla. Bueno, Pablito, entonces siéntate muy juiciosito. Bueno, resulta, Pablito, que hace mucho tiempo existió un niño que se llama Santiago. Y Santiago tenía un perrito. Uy, a mí me gustan los perritos, son súper bonitos. Sí, Pablito, son súper bonitos y hay que cuidarlos también. Resulta que Santiago cuidaba muy bien a su perrito. Era muy lindo, juicioso, muy bien cuidado y también lo amaba mucho, lo protegía. Y un día, Pablito, imagínese que ese perrito empezó a irse de la casa para la calle. ¡Ay, no! Eso no se debe hacer. Pues sí, Pablito, imagínese que el perrito empezó a irse de la casa y entonces un día se fue por la calle y un carro lo atropelló. ¡Ay, no! ¡Pobre perrito! Sí, Pablito, y entonces cruzó un carro y ¡pum!, lo atropelló. Y el pobre perrito quedó súper herido y muy maltratado. Entonces, Santiago empezó a buscar al perrito porque él no sabía dónde estaba. Lo buscó por toda la casa, debajo de la cama, y lo llamaba: ¿dónde estás, perrito? Y nada que aparecía, hasta que él escuchó un maullido muy fuerte. Entonces Santiago se salió de casa y fue y lo encontró botado en la acera de la calle. Y lo recogió, lo tomó en los brazos y se lo llevó para la casa, lo curó, lo ayudó, porque él quería mucho al perrito, lo amaba, a pesar de que el perrito no le hacía caso y huía de casa, desobedecía a Santiago. Él amaba mucho al perrito. Así que esa es la historia que quería contarte. ¡Ay, qué historia tan linda! ¡Me gustó mucho! ¿A ustedes les gustó, niños? ¡Sí! ¡Ay, qué bueno! Pues imagínese, Pablito, que eso también sucedió en la Biblia. El pueblo de Israel, el Señor siempre les proveía todo el alimento, los sacó de esclavitud, y entonces siempre ¿No? siempre buscó hacer lo malo, Pablito. Y entonces el Señor les ayudaba cuando ellos estaban en aflicción, cuando estaban pasando hambre, dificultades. El Señor Jesús siempre los ayudaba. Entonces te cuento, Pablito, que imagínese que murió Josué. Ya llegaron los años de Josué y murió toda esa generación de Josué, y se levantó otra generación que no conocía a Dios, Pablito. ¡Ay, cómo así! Ellos no sabían que el Señor nos había sacado de Egipto, del pueblo de esclavitud. Pues no, Pablito. Ellos ya no sabían quién era Dios ni conocían de Él. Entonces empezaron a hacer lo malo delante de los ojos de Dios y empezaron a adorar imágenes y a adorar a imágenes y a hacer cosas malas, a desagradar a Dios. Entonces el Señor se sintió muy triste. Él se sintió muy triste porque Él los amaba mucho y no los obedecía. Entonces el Señor Jesús los dejó a un lado y los dejó y los entregó en manos de sus enemigos. Entonces los enemigos empezaron a hacerles males, a robarles, a maltratarles. Entonces un día ellos estaban en aflicción, Pablito. ¡Ay, qué es eso de aflicción! Pues aflicción significa que estaban en sufrimiento, que estaban terriblemente azotados por sus enemigos. ¡Ay, ya entiendo! Sí, Pablito, y entonces ellos en medio de esa aflicción, pues se acordaron ahí sí de Dios y clamaron con angustia al Señor. ¿Y qué crees, Pablito? ¿Tú crees que el Señor los ayudó? ¡Ay, no, sí, no, sí! Pues claro, Pablito, porque el Señor Jesús es muy misericordioso. Él ayuda a las personas cuando están en aflicción porque nos ama tanto, Pablito, que a pesar de que nosotros le fallamos al Señor,
Él siempre tiene misericordia con nosotros, nos ayuda, nos ama, nos provee y nos protege, nos llena de tantas cosas buenas a pesar de que nosotros le fallamos. ¡Ay, cómo así! Entonces el Señor ayudó al pueblo de Israel a pesar de que se habían vuelto idólatras. Sí, Pablito, el Señor Jesús los ayudó y les puso jueces para que les ayudaran a ellos. Y siempre que los jueces existían, pues el pueblo de Israel estaban en buenas condiciones y la bendición de Dios estaba con ellos. Pero resulta que siempre que morían los jueces, pues el pueblo de Israel volvía a recaer. ¡Ay, no! ¿Y entonces? ¿Por qué eran así? Pues Pablito, porque eran seres humanos y tienen muchos errores, pero el Señor es tan bueno, tan misericordioso, que el Señor les dio un libertador. ¡Ay, cómo así! Pues sí, Pablito, ellos siguieron siendo esclavos, entonces el Señor Jesús les envió un libertador y los hizo libres. ¡Ay, qué bueno! Pues sí, Pablito, así como te venía contando, que Dios les dio un libertador y entonces ellos ya vivieron muy felices. ¡Ay, qué bueno! Me gustó mucho esta historia. O sea que, así uno se porte mal, el Señor siempre va a estar conmigo. Pues sí, Pablito, pero eso no significa que te debes portar mal. Tienes que portarte muy bien, Pablito. ¡Ay, sí! Yo me porto muy bien. Pues sí, Pablito, pero a pesar de que nosotros estemos pasando por diferentes circunstancias y nos hayamos alejado del Señor Jesús, Él tiene misericordia con nosotros y nos oye a pesar de la aflicción, Pablito. ¡Ay, o sea que yo puedo hablar con Dios cuando yo quiera! Sí, Pablito, si tú oras, el Señor Jesús te oye y va a solucionar tu problema, te va a ayudar. Cuando estés contento, cuando estés triste, cuando estés en la situación que estés, Pablito, tú puedes hablar con Dios y el Señor Jesús te oye. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, me gusta mucho, mucho esta historia! ¿Y a ustedes, niños, sí? Ay, pues sí, Pablito. Entonces quiero, Pablito, que tú entiendas y que sepas que el Señor Jesús siempre ha tenido misericordia con nosotros y tiene misericordia con nosotros porque nos ama muchísimo, muchísimo, Pablito. ¿Tú quieres decirles a los niños cuánto nos ama el Señor? ¡Ay, sí, niños! El Señor nos ama muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tanto, tanto, tanto que no nos alcanzamos a imaginar, ¿no? ¿Se imaginan ustedes? Ay, yo me imagino que el Señor me amó tanto, 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 tanto. Sí, Pablito. Así que vamos a decirles a los niños el versículo a memorizar y la manualidad. ¿Listo? Bueno, niños, la manualidad para el día de hoy vamos a dibujar. Si tú eres una niña, pues dibujas una niña. Si eres un niño, dibujas un niño. Bueno, yo hice este dibujo. Acá está la niña orando al Señor en medio de su casa, en el patio de su casa, en medio del jardín. Acá dice, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Este es el versículo a memorizar y está en Jueces, versículo 3, capítulo 3, versículo 9. Y recordemos siempre, mis niños, que Dios atiende nuestro llamado. El Señor Jesús siempre nos va a escuchar a nosotros. Siempre que nosotros estemos pasando por diferentes circunstancias, nunca dudemos en clamarle a Él y en contarle a Él todo lo que nos pasa, que Él nos va a ayudar y nos va a solucionar. ¿Y saben por qué? Porque Él nos ama mucho, 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 mucho. Él nos ama demasiado, mis niños. Entonces este es el mensaje que les traigo en esta tarde. Dios me los bendiga. Los quiero muchísimo. A ver, Pablito, despídete. Dios los bendiga, mis niños. Los quiero mucho a todos los niños.